Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta semana queremos abordar sobre dos hechos muy singulares, uno que ya ocurrió exactamente hace un año y el otro que se viene generando las últimas semanas. Comencemos con el más antiguo. Propiamente, hace exactamente un año, el 9 de noviembre del año 2016, Donald Trump era elegido presidente en los Estados Unidos de América, la nación más reconocida y, por supuesto, de mayores alcances de Occidente. Nombraba una vez más a un varón para dirigir la Casa Blanca y los destinos de la nación. Hubieron muchos comentarios. Hasta el día de hoy su presidencia no es muy pacífica por diversas políticas y acciones que ha adoptado, pero una cuestión que tenemos que tener muy en claro, y por eso estoy en esta ocasión resaltándole y dándole un espacio para que la comunidad, tanto la sociedad civil, la comunidad jurídica, la comunidad académica, lo tenga bien presente, es que la realidad electoral norteamericana no es como la peruana. Muchos por allí leyeron de que Donald Trump obtuvo menos votos, menos electores a su favor, y a pesar de eso, él fue ungido como presidente, a diferencia de su contraparte Hillary Clinton. Por otro lado, es muy común haber escuchado previamente de que habían las llamadas elecciones primarias en los Estados Unidos, y a partir de ello se determinaron las candidaturas por parte de los dos grandes partidos, los republicanos, que llevaron a Trump justamente como propuesta, y la alternativa de los demócratas con Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton. En este sentido, ¿por qué enfatizamos las diferencias? Porque algunos pueden creer que todos los países del mundo votan o tienen elecciones como el Perú. No es así. Incluso en nuestro mismo continente, Estados Unidos tiene una situación distinta, particularmente distinta. Para empezar, no existe la figura de la segunda vuelta, ¿no? Por otro lado, a diferencia del Perú, la cultura de los partidos viene siendo fortalecida, los partidos políticos, desde la escuela. Si bien es cierto, en los Estados Unidos hay diversas propuestas políticas, ya por la misma tradición y la actividad electoral que se lleva a cabo cada 4 años, los norteamericanos prácticamente han reducido su participación política a través de los dos grandes partidos que hasta el día de hoy subsisten. Por un lado los republicanos y por el otro lado los demócratas. Sobre programas, propagandas, podríamos, y también otro tipo de iniciativas, podríamos dedicarnos varios programas a estudiar a los republicanos y a los demócratas. Por ahí alguien podría decir, son como el APRA, como el PPC, como Acción Popular, que tal vez son los partidos más consolidados en el colectivo nacional. No tanto así, pero la figura del partido político en esencia, y en eso sí se parecen todos, es que son la organización de los ciudadanos que procuran participar activamente de la política. Desgraciadamente, y ya lo decían los antiguos pensadores, el hecho de que las buenas personas se sustraigan de la política nos deja como consecuencia que seamos gobernados por los peores hombres. Y vivimos hoy en día una generación, particularmente la mía, los millennials, donde se ve la política como algo nocivo, como algo completamente desagradable. Y como tal, mientras más alejado de la política estemos, es mejor. Y al respecto, ello ha generado que la manipulación a nivel del voto juvenil, en el caso peruano, sea muy flexible. Mientras que en los Estados Unidos tenemos una particularidad, el voto es voluntario. ¿Por qué Trump es
finalmente declarado presidente a pesar de que no obtuvo en sufragio, en urnas, una mayor cantidad de votos que Hillary Clinton, por la sencilla razón de que ellos tienen un sistema electoral distinto. Así como para nosotros nos causó gran sorpresa que un partido político que no ganó la elección presidencial tuviera una mayoría absoluta en el Congreso, que hasta el día de hoy se sigue cuestionando cómo ha sido el sistema electoral en materia congresal, similar pasa en los Estados Unidos. No es una cabeza, un voto y cada voto cuenta para el candidato. No funciona directamente así. Lo que hay es que cada uno de los 50 estados que conforman a esta nación equivalen a un número de lo que se conoce como colegio electoral. Y mientras obtengas el voto favorable, así sea por uno, en los llamados estados claves, tú prácticamente te puedes garantizar la presidencia. De 50 estados, aproximadamente la tercera parte son los decisivos. Basta que ganes en esos, pongámosle 15 estados, así la otra persona haya ganado en los otros 35. El que obtuvo 15 colegios electorales, parece mentira, en esos estados es ungido presidente. Entonces, la reflexión aquí es que un año en la presidencia de Donald Trump, y no es tal vez tan carismático como su predecesor Barack Obama, pero es parte del sistema norteamericano, el cual el mismo pueblo ya está acostumbrado y reconoce. No vemos los reclamos como hemos vivido aquí de un conteo de votos inadecuado, una lentitud tremenda del organismo que se encarga de la logística electoral. Y por otro lado, que aquí el papel del Congreso siempre es clave en la proclamación del presidente. Va un año de Donald Trump, ha habido por muchos aspectos cumplimiento de sus promesas que no eran necesariamente favorables a América Latina. Y por el otro lado, si queremos decir algo de positivo, eso le corresponde más a los norteamericanos. Como país vecino, lo único que podemos ver es qué tanto nos va a perjudicar. Estados Unidos no tiene la obligación de ayudarnos necesariamente ni a ningún país. A veces dicen vamos a llevarles ayuda, pero ¿a qué costo? Y sobre eso, magistralmente, Mario Moreno Cantinflas, en la película Su Excelencia, critica propiamente, y como mexicano que comparte la frontera, esa actitud norteamericana de que quieren llevarnos ayuda, pero ¿bajo qué condiciones? Sobre ello hay mucho que discutir, pero no queríamos dejar de pasar esto. Desgraciadamente, si bien es cierto, Norteamérica no tiene la obligación de ayudarnos, pero sus políticas sí pueden afectar a todo el medio ambiente. Lo vemos como, por ejemplo, sus ahora retrocesos en la lucha contra el cambio climático y la emisión de CO2 de manera descomunal. Y por el otro lado también sus políticas restrictivas en materia de inmigrantes. ¿Qué vendrá más adelante? Tenemos que estar a la expectativa, y de aquí el servicio siempre el total compromiso de tratar de transmitir o interpretar lo que ocurre de una forma mucho más amigable a la realidad peruana. Y el otro acontecimiento que teníamos que mencionar definitivamente es lo que se vive en la región de Cataluña, que en las últimas semanas se ha visto sumamente conflictuada a propósito de los ánimos independentistas. Sobre ello hay muchos aspectos que inciden en las particularidades de Cataluña, que está en una zona prácticamente de los extremos de España, y por eso, también por sus antecedentes históricos, ha podido desarrollar un idioma particular, un sistema económico muy singular y por supuesto una cultura, una idiosincrasia que en toda forma ha generado particular nacionalismo. Hay una cuestión que tenemos que recordar, muy importante, que incluso en el colegio lo aprendíamos, y es que los pueblos tienen derecho a gobernarse de forma soberana. Y uno de los principios primordiales a este nivel, que recordemos, el gran Raúl Porras Barnechea lo defendió en todo momento por principio, no por simpatías políticas o por un color de camiseta, sino por principios, es la libre determinación de los pueblos. Esta libre determinación fue prácticamente una de las piezas claves para consolidar los estados en Sudamérica luego de la independencia en el siglo XIX. No obstante, y es importante ver ello, una vez establecidos los estados, determinadas sus fronteras y también consolidados sus elementos como la nación y el territorio, es que se busca la defensa de todo este cuerpo que viene a ser una república, en el caso de España, el Reino de España.
El Reino de España, que así como el Perú, se declara uno y como tal no puede ser materia de una separación o una secesión. Por ahí algunos decían, aparte del argot popular, los catalanes son como los arequipeños, ¿no? Que tienen sus particularidades, también resaltan sus elementos autóctonos y siempre, de alguna manera u otra, se individualizan del resto de la comunidad. Pero su situación, si bien es cierto, comparte esos rasgos singulares como pueblo, no quiere decir que dejen de ser peruanos. Por ahí decían algunos, sí, ya se van a separar, seguro se van a emancipar. Mucho cuidado con eso. Si bien es cierto, está el principio de libre determinación de los pueblos, pero también los estados debidamente consolidados y acreditados tienen el derecho de garantizar la integridad y unidad de toda su población. Y sobre este asunto incluso hoy en día los principales líderes políticos de Cataluña están siendo procesados por dos figuras que a nivel mundial son conocidas en materia de delitos contra el Estado. Por un lado está la rebelión y por otro lado está la sedición, ¿no? Figuras que también contempla nuestro Código Penal peruano y que se aplican cuando se atenta contra la unidad e integridad del territorio. Pero ¿dónde queda? Por ahí pueden preguntarnos eso de el principio de libre determinación de los pueblos. Estos principios se aplican fundamentalmente cuando se trata de crearse países o naciones o estados propiamente, consolidarlos como repúblicas o monarquías dependiendo del sistema ya político que se establezca, pero la decisión de ser uno separado de otros se da en los momentos fundacionales, como pasó también en el siglo XX con la descolonización del África, y tuvimos repúblicas y tuvimos también países nuevos en su momento como Senegal, como Sudán, hace pocos años Sudán del Sur fue un nuevo país que surgió, también la República de Liberia, entre otros. Hoy en día, ¿cómo se puede respetar esto de la libre determinación de los pueblos? Está en el tema de los gobiernos. Si como en su momento se vivió el caso de Cuba, Raúl Porras dijo hay que respetar el gobierno que ha tenido el respaldo del pueblo, que propiamente lo representaba Fidel Castro y toda su compañía, por una cuestión natural. Debemos dejar que ellos se gobiernen toda vez que está la misma población ratificando los actos de ellos. Pero aquí en este caso, desgraciadamente, no se aplica esa situación por un asunto muy delicado, y es que se estaría atentando contra la unidad e integridad del territorio y porque no sería en sí la voluntad mayoritaria del pueblo español, sobre todo el pueblo catalán, habiendo incluso manifestaciones contrarias a ese separatismo que los políticos que estaban adoptando una defensa férrea de la separación finalmente han visto toda la vorágine y todo el caos que se ha producido. Entonces, sobre ello tenemos que resaltar que en el caso peruano eso podría darse, el Estado legítimamente, conforme a la Constitución y a las leyes, puede acallar cualquier tipo de intento sedicioso, toda vez que no favorecería al desarrollo del país. Pero si en alguna circunstancia se produjera un hecho, como en alguna vez se dio en nuestro país, en el caso de la selva, que por las particularidades geográficas no estaba bien integrada y quería de alguna manera u otra autonomizarse y dar paso a una especie de república independiente en Loreto, está un aspecto que no debemos dejar de mencionar. Es ¿qué elementos conforman el Estado? Territorio, población, un poder organizado que pudo haberse establecido, pero hay un cuarto elemento muy importante que es el reconocimiento de otros países. Si el día de mañana el pueblo arequipeño, por poner un ejemplo que es siempre mencionado, quisiera aplicar la figura de la autonomía, total tenemos recursos, tenemos población, tenemos un gobierno y tenemos territorio, nos independizamos, pero ¿qué país se atrevería a reconocer a Arequipa como una república independiente, como siempre la manifiestan? Muy pocos, porque también entrarían en conflicto a nivel de las relaciones internacionales con el Perú. Y como tal, no teniendo reconocimiento, no eres un Estado plenamente independiente y configurado conforme a los tratados que rigen la existencia de estos organismos jurídicos.
Entonces, por ello, hay muchos aspectos que detallar en el caso de Cataluña, pero de alguna manera u otra queríamos explicar este principio de la libre determinación de los pueblos, que es muy importante, pero también la potestad que tiene el Estado conforme a su constitución y sus leyes de garantizar la unidad e integridad del territorio, y ante cualquier intento que vulnere esta unión, debe actuar bajo los dominios y la fuerza pública. Eso queríamos compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense.